Bienvenidos a esta nueva entrevista con los especialistas. Hoy hablaremos de cómo mejorar la ansiedad y el estrés viendo a la persona como un todo. Para ello, hoy entrevistamos a la especialista en medicina integrativa, Mercedes Espeso. Bienvenida, Mercedes, y gracias por Hola, Jorge. acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Todo Muy bien, fantástico. gracias. Un gusto de verte otra vez. Bueno, aquí estamos con un tema muy candente, siempre lo es, pero bueno, el COVID y todo este confinamiento creo que ha aumentado las componentes de estrés y ansiedad de la gente, en incertidumbre y demás. Y como hablamos y dimos lugar a esta entrevista porque vi que tenías una forma de abordarlo muy eficaz que tenía a tus clientes muy contentos, ¿no? Entonces, quedamos en vernos para que nos lo contaras, cómo lo haces y desde la medicina integrativa. Cuando abordamos un aspecto de la persona, ¿no? Cuando llega, solo cogemos una parte de él, pero al final íntegro significa todas aquellas partes que conforman a alguien, o sea, todos los aspectos que ha vivido, que vive, cómo se relaciona con la vida, qué es lo que le ha ocurrido, qué es lo que le ha llevado ahí, todo su camino de vida. Entonces es importante coger todo eso, porque cuando una de esas pequeñas partes falta, es verdad que no es esencial, que la persona sigue estando ahí, pero siente como un vacío, ¿no? Como que realmente le falta algo. Entonces hay que mirar a ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ocurre con su vida, cuáles son las circunstancias que le han formado, para de alguna manera ver cuál es el reflejo que ha llegado a ti, ¿no? Qué es lo que ha pasado en ese físico o en ese problema físico para que de alguna manera se esté generando. Y claro, ahí miramos todos los componentes. Entonces, un paciente que llega con este cuadro de ansiedad, que duerme mal, que en fin, todos los síntomas normales más o menos agudos, ¿cómo empieza una entrevista contigo para ayudarlo? Bueno, miramos un poquito todo lo que le está sucediendo en su día a día, ¿no? Pero también lo que ha ocurrido. O sea, porque muchas veces tenemos un problema, pero no sabemos de dónde viene. O sea, el paciente te dice o la persona te dice, es que no sé qué tengo. O sea, sabe lo que le ocurre físicamente, pero no sabe. A lo mejor está desmotivado o está apático o... Bueno, muchas veces me vienen por dieta, ¿no? Porque estoy especializada en lo que es en dietética y nutrición. Y claro, dicen, no, es que empiezo la dieta, pero no la puedo seguir o no me va bien. Claro, hay muchos factores de estrés y ansiedad en una dieta. Yo simplemente he visto desde fuera y hay muchos factores, pero cuando encima te metes a hacer una dieta o a comer de una manera diferente, porque realmente hacer una dieta es aprender a comer bien, cuando te pones a hacer esto hay que hacer un ejercicio sobre todo un cambio de hábitos y eso a la gente le estresa. ¿Y por qué le estresa? Porque ya vivimos en una sociedad muy, muy, muy estresante. O sea, hoy por hoy la ansiedad, estamos todo el día ansiando cosas. Hay un mercadeo tremendo, ¿no? De esto para ti, esto para ti, esto para ti, esto. Hay como muchas llamadas, ¿no? Me parece Dallas, es un poquito, no, juegos artificiales, esto. Y siempre queremos todo, abarcamos todo, lo cogemos todo. No entendemos cuáles son nuestras necesidades de verdad. Entonces, al final, claro, eso te crea una dispersión y un estrés tremendo. Luego, además, los trabajos, ¿no? El trabajo que cada persona tiene, que parece que vas detrás del trabajo todo el tiempo. Y a veces, o detrás del dinero, detrás de cosas que muchas veces no necesitamos en absoluto. Todo eso provoca mucha ansiedad. Primero, el ir detrás, luego el querer cosas que a veces ni necesitas y luego el que al estar ocupándote de esas cosas estás dejando otras que no tienen nada que ver o sea, que realmente son las que tienen que ver contigo, ¿no? Las que de alguna manera tendrían que estar en tu vida y tú has apartado. Entonces no te deja funcionar la vida, no te llevas bien con la vida y eso es importante verlo. Y es curioso porque a través de la dieta vas viendo dónde están los pequeños problemillas, ¿no? O sea, por ejemplo, una paciente me comentaba el otro día estar con los hijos, ¿no? Es una problemática a veces a la hora de comer. Y pues sus hijos siempre se están peleando. Decía, es que, claro, la hora de la comida es algo tremendo. Claro, ¿cómo va a perder una persona peso si está todo el tiempo pendiente? Todos sabemos, ¿no?, lo que pasa con el cortisol, que hace que la gente engorde. Pero es que, claro, tenemos el cortisol por las nubes.
Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que hay un estrés crónico profundo que hace que estemos siempre como a la defensiva. La gente ya no te mira a los ojos, no te habla de una forma calmada. Vas en el tren y es como, parece que te tienes que pelear un poquito con la gente a veces. En vez de ir recto, vas como siempre pensando, ¿no? Siempre pensando. Hay algo muy bonito sobre los pensamientos. Fíjate, en el budismo se dice que todo es mente, que es una frase que a mí me parece es preciosa. Bajándola un poquito más a tierra, porque tiene un trasfondo muy bonito, ¿no? Muy profundo, creo que al final somos nuestros pensamientos muchas veces. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, la gente está todo el tiempo pensando, pensando, pensando. Si te pones a hablar a intentar transformar tus pensamientos en habla, ¿no? Que sería un poquito pasar de ese pensamiento más emocional, más instintivo, más rápido que está ahí siempre, ¿no? Que tiene que ver con el hambre emocional, ¿no? Que siempre cuando la gente come pero no sabe por qué come, ¿no? Es el dejarte llevar constantemente. Si pasamos de ese pensamiento emocional y empezamos a hablar, a verlo, ¿no? Intentamos trasladarlo, es muy difícil poder contar todo lo que nos pasa por la cabeza. No nos damos cuenta de lo que estamos estresando al cuerpo constantemente, ¿no? Entonces, simplemente ya empezar a pensar y poner un poquito el foco ahí, ¿no? De repente empiezas a decir, ostras, ¿qué de cosas me pasan por aquí, no? Hay gente que utiliza la meditación, que por ejemplo es una técnica que yo aconsejo, pero vamos, muchísimo. Es empezar un poquito a cambiar el foco, ¿no? Cuando ya empiezas a ver los pensamientos, dices, bueno, esto no es normal. Ya te empiezas a dar cuenta. Y esto ya es un paso de esa parte cognitiva, ¿no? Esa parte consciente del trabajo que puedes hacer tú en tu mejora, ¿no? O sea que parte de ese abordaje que tú haces consiste en ponerle un poco un espejo a la gente que vea lo que está haciendo, ¿no? Que tome conciencia. Claro, que se vaya viendo, ¿no? Incluso a veces hacer cosas que él hace, ¿no? Para que lo vea, porque lo más importante es que lo vaya viendo la persona, ¿no? A veces una palabra o cualquier cosa en un momento dado le puede ayudar, ¿no? El mundo al final es un reflejo de lo que necesitamos aprender. Entonces, lo que necesitas es despertar. Si estás todo el tiempo metido en esos pensamientos, no puedes. Yo digo a la gente, ve recto, mira a ver qué te depara el día, ¿no? Y luego, una vez que empiezas a pensar, a ver esos pensamientos, empieza a reflexionar, ¿no? Pasa a un pensamiento más reflexivo. Empieza a utilizar más el raciocinio, que para eso lo tenemos, ¿no? Tenemos el neocortes. Es fabuloso, hay que utilizarlo. Entonces empieza un poquito a racionalizar y a reflexionar después sobre lo que estás haciendo en la vida. ¿Cómo puede, Dime. no, ¿cómo puede ayudar a esta vía cognitiva, que es de reflexión y de contrastar y ver? ¿Cómo entran otras herramientas? Has mencionado la nutrición, la alimentación, la dieta, no sé si hay ejercicio, ¿qué otras cosas utilizas? Todo eso es muy importante para los neurotransmisores. Y luego, aparte, lo que es la segunda mente, ¿no? El segundo intelecto, que lo tenemos en el estómago. Entonces, al final, estás coordinando, estás volviendo a dar un enfoque, ¿no? A lo mismo. Claro, a través de lo físico, si tú coges a una persona, ya le nivelas un poquito lo que son los neurotransmisores, probióticos, le das ciertas pautas un poco higiénico-dietéticas, ¿no? Y a nivel de alimentación para que coma en condiciones. Las vitaminas, o sea, todo lo que es el complejo vitamínico B para el estrés es fundamental. Y luego todos aquellos comportamientos que tiene un poquito de vida, le empiezas a hacer ver que algunos no son tan importantes, o que él mismo a veces que no es tan importante, que parece que tenemos que ser perfectos, y no, nadie es perfecto, no pasa nada, somos todos imperfectos y vulnerables, y es importante verlo, ¿no? Porque eso te hace ver también que los otros lo pueden ser. Y empezar a tolerar al final es cómo te llevas, es una adaptación a la vida, es una adaptación a los cambios. Si tú ese proceso de adaptación lo haces de una forma negativa, te bloqueas. Si lo haces de una forma positiva, entonces el estrés es bueno porque vas cambiando, vas aprendiendo y vas modificando tu conducta y evolucionando. Pero claro, si de repente te llega un montón de cosas, es como estar en una batalla, ¿no? Lo que está pasando ahora con el COVID, que tú has empezado al principio a hablar de ello. Sí. Es el estar dentro de la batalla. Cuando uno está dentro de la batalla no ve nada, solamente se quita. Cuando estás estresado, la gente va, pues que se quiere quitar porque ve a los demás como enemigos, pero no piensa,
O sea, está ahí dentro metido, pero no piensa en nada. Y hay que empezar a visualizar la batalla desde fuera, ¿no? Salir de la película en la que estamos. Como decía Robert Sapolsky en su libro ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Claro, como estas viven con un estrés muy breve y acotado, esas hormonas del estrés, como habías nombrado antes, el cortisol, sirven para algo. En cambio, esta situación continua que vive la gente deriva al final en enfermedades crónicas y demás dolencias. Es una cuestión de salud, ¿verdad? Claro, sí, sí, no, lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora con el COVID, ¿no? La gente está como muy metida ahí en esa batalla, en esa guerra constante, en la lucha constante y no sale de ahí, está muy enquistada. Entonces, claro, seguimos con esos procesos, esos pensamientos que siempre están ahí, que son recurrentes y que al final no sales de esa, no ves otra cosa, no coges, el foco está muy metido ahí, muy interiorizado y no ves nada más. Entonces hay que saber cuándo hay que dar una patada, digamos, o cuándo hay que batallar y cuándo hay que tomar un poquito de perspectiva. Porque al final, cuando estás peleando, realmente no sabes cómo salir del problema. Estás siempre ahí a ver qué es lo que pasa, a pegarte con quien sea, pero no sales del problema, estás ahí enquistado. Entonces hay que mirar un poquito fuera de uno y trasladar todo eso a la vida, ¿no? A lo que realmente hay en el fondo. Claro, hay un montón de cambios. De repente toda la gente se ha tenido que adaptar en tecnologías, adaptar en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Todos esos procesos al final son componentes de estrés. O lo haces bien, lo haces con suavidad y te adaptas bien, o de repente te bloqueas. La importante es que, claro, todo aquello es lo que no podemos controlar. No podemos frenar un COVID, no podemos quitarnos todas estas amenazas, pero sí podemos actuar de una forma distinta y es lo que entiendo que tú haces con tus clientes. Entonces, el lado cognitivo, el poner el espejo desde la reflexión, conseguir cambios de conducta. ¿Cómo juega entonces la alimentación? También entrega un orden. Los neuromediadores que he mencionado antes, que para los que no lo sepan, es la química del cerebro, ¿no? Y cómo desde la alimentación, suplementación, al final podemos modular la conducta desde la química de ese cerebro. Entonces, ese abordaje completo, una persona que te escucha ahora y dice, esto lo necesito, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero, llamarme. Lo más importante, si vamos al abordaje desde la alimentación, desde las dietas, primero vamos a la parte física. Entonces ya ahí notamos una mejoría. Pero es importante también ver todas las circunstancias de la persona y entonces referirnos al foco, ¿no? Trasladar un poquito y en vez de que esté en esa batalla, decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre aquí? Y empezar a quitar estresores emocionales, ¿no? De esos pensamientos recurrentes. Por ejemplo, hay gente que es, en general, le crea una tensión una compañera de trabajo, por ejemplo, porque a lo mejor hay algo de envidia o hay demasiada competitividad, ¿no? Entonces, quitar todo eso, quitar ese tipo de pensamientos que al final hacen que la persona se estrese, con lo cual, a lo mejor la dieta en un momento determinado no le ayuda todo lo que le podría ayudar, porque claro, hablamos otra vez de hormonas, ¿no? Y las hormonas nos llevan por delante. Luego, hacerle ser consciente de su manera de comer, es muy importante. La gente, por ejemplo, cuando anota, ¿no? De repente le estás trasladando algo que es normalmente, que hacemos del día a día, que es algo normal, se lo haces trasladar a la parte física, ¿no? Lo plasmas. Entonces, le haces decir y escribir cómo come y cuándo come y todo esto. Hay gente que ahí de repente se da cuenta de todo lo que picotea y no se daba cuenta de que comía tanto, ¿no? Entonces, ya estás de alguna forma poniendo un poco, haciéndole reflexionar, ¿vale? Y luego, claro, ya la parte más cognitiva, más interna, que es ir haciéndole ver los cambios que está haciendo, llevar una guía del proceso, para que él mismo al final se comprometa. Porque cuando viene la gente a consulta, ¿no? Muchas veces ha intentado muchas cosas, pero no le sale. ¿Y por qué? Porque al final no hay un compromiso. No hay un compromiso de cambio. Entonces, claro, no le merece la pena. A todo el mundo le gusta en un momento determinado hacer según qué cosas y quitarle esas cosas, para él es erróneo, es como girarle algo, no le gusta. Entonces, cuando empieza realmente a ver su cambio,
y lo empieza a escribir y se empieza a dar cuenta, al final sí que se mentaliza más y lo ve como aspectos más importantes para él. Es importante la salud, no es algo peyorativo, no es algo que sea connotativo, ¿no? El foco es muy importante. Hay una ciencia que es la optogenética, que lo que hacen es poner luz a las neuronas, ¿no? Y a través de esa luz que le ponen, que realmente es poner el foco, poner la conciencia, incluso han visto cómo los animales cambiaban de conducta. Y digo, si es tan sencillo como ser consciente de algo, o sea, de repente verlo y empezar a cambiarlo, ¿no? Y luego a través de pequeños ejercicios, ¿no? Porque al final el cuerpo nos está dando mucha información. Entonces, hacerle consciente de cómo se mueve, cómo se maneja, qué es lo que está pasando cuando está cabreado, ¿no? Que se mire en un espejo, por ejemplo, que observe su cuerpo. Y muchas veces la gente ahí se da cuenta de la tensión que va poniendo, ¿no? Tanto en cervicales, en la postura, empieza a verse de verdad. Y claro, en el momento en que lo va haciendo, ya de repente dice, ostras, ya no se fija tanto en el estrés, sino en qué está pasando ahí. Y luego en cómo ir cambiándolo y modificándolo poco a poco. Muy bien, Mercedes, vamos a invitar a nuestros oyentes, a los que quieran iniciar un viaje hacia la liberación del estrés y la ansiedad. Aquí donde estamos haciendo la transmisión en la página de Virtual Medicum pueden pedirte cita. Entiendo que estarás, me imagino, con el COVID dando consultas online también, ¿verdad? Sí, por supuesto. O presencial, tú estás en Palma, claro. Entonces, sí, los que estén en Península podrán conectarte vía consulta online. Así que, Mercedes, nada, agradecerte mucho esta participación, que hayas estado con nosotros. Nos has contado algo que nos afecta a muchísimos y me incluyo también. Y esperemos que las personas puedan encontrar contigo ese equilibrio, esa necesidad de calmarse y poder estar un poco en control de su vida. Muchas gracias, Mercedes, y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias por invitarme. Un saludo. Un placer. Adiós.